Ya, un saludo a Carmen. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Autismo y del Síndrome de Turner. Este es el capítulo número 170. Muchas gracias a Carmen Graciela y a Ale Pina, a Carolina Tavilo. Se escucha, ¿cierto? Un saludo a Alejandra Navarrete, si es que me están escuchando. Un saludo a Gala. Un saludo a Gloria Reyes. ¿Alguien me puede confirmar si que se me escucha, por favor? Un saludo a Yasnita. Sí, muchas gracias, Gloria. Gracias. Bueno, como todos los martes y todos los viernes, aunque sea verano y haga un calor increíble, muchas gracias. Estamos reunidos nuevamente y como les dije, este es el capítulo 170. 170 veces hemos tenido la oportunidad de compartir y aprender sobre el autismo y sobre el síndrome de Turner. Bueno, vamos a enfocarnos hoy día en un tema dos temas en específico. Uno tiene que ver qué está impidiendo que podamos saber el origen del autismo. Y el otro tema es si es que se puede evitar la severidad. Son dos temas que vamos a abarcar durante el transcurso de este directo y en el cual espero poder compartir a ustedes información de buena calidad que les pueda ser útil para su reflexión personal. Información que de todas maneras ustedes también la pueden encontrar en su mayoría en la página de autismoseverochile.cl y también obviamente en los sitios oficiales de información científica como por ejemplo Cielo y otras más. Un saludo a Marcela. Bueno, vamos a partir hablando de qué impide saber el origen del autismo y cuáles son las implicancias de eso. Bueno, la verdad es que se ha buscado un origen del autismo desde que se comenzó a separar la esquizofrenia, que se le llamaba esquizofrenia infantil, de lo que hoy día conocemos como autismo. ¿Por qué se llamaba esquizofrenia infantil? Porque en el fondo eran consideradas personas esquizofrénicas, niñas y niños, pero se decía que era una esquizofrenia especial porque en general la esquizofrenia se da en personas o se gatilla principalmente en la juventud y principalmente en la adultez. Entonces llamaba la atención este grupo humano de niñas y niños que desde pequeños tenían características muy similares a la esquizofrenia. Bueno, así comenzó el estudio de lo que hoy día llamamos autismo. Comenzó a tratar de ver qué se podía hacer, a tratar de, en el fondo, por ejemplo, ayudar a padres y madres que no sabían qué hacer con sus hijos, porque muchas veces se creyó que las niñas y niños que hoy día conocemos como personas con trastorno del espectro autista, se pensaban que estaban poseídos, endemoniados, malditos, etcétera, etcétera. Entonces muchas niñas y niños, muchos adolescentes, fueron pasados por ritos de purificación, exorcismos y un sinfín de otras cosas más. De hecho, técnicamente, en lo que la gente llama Sagrada Escritura, Biblia, como le quieran llamar, hay relatos de personas con trastorno del espectro autista nivel 3. Y también hay relatos de personas con esquizofrenia en los relatos bíblicos. Entonces, el autismo no es algo de ahora. Yo he visto comentarios de personas que hablan que el autismo es como algo del siglo XX, y eso no es cierto. El autismo está en los orígenes del ser humano. Oye, ¿se ve rara la imagen o idea mía? Bueno, ya hacia un saludo a Mapacha, ya hacia 1934, 1936 se comienza a acuñar el concepto autismo. Y comienza este proceso de ver por qué las personas son autistas. Por qué desde niños, por ejemplo, pueden quedar sin poder hablar y algunos logran desarrollar lenguaje y otros no. Se comenzó a ver por qué tenían, por ejemplo, problemas de interacción social, problemas de sensibilidad, etc. Un saludo a Nakae. Y dentro de todos estos fenómenos está obviamente Kenner, Skinner y otros grandes connotados médicos antiguos. Pero siempre quedó la duda si el autismo era contagioso, siempre quedó la duda si el autismo era una infección en la sangre o no, etcétera, etcétera. Cuando comenzó el estudio de imágenes, ahí recién se atrevieron a poder especular si es que será alguna zona del cerebro la que está dañada. Bueno,
hacia los años 60-70 se partió de la hipótesis que en el lado izquierdo posterior habría una fractura en las personas con trastorno del espectro autista y que esta fractura permitía que se inflamara el cerebro. Y eso provocaba entonces todas estas disrupciones, esta rigidez, etcétera, etcétera. Pero a medida que las imágenes, la capacidad de hacer imágenes fue aumentando, la capacidad de hacer resonancia, etcétera, se fue comprobando con el tiempo que nunca existió la fractura, que era solo una hipótesis, que nunca existió un cerebro inflamado, nada. Entonces, hasta el día de hoy hemos pasado por muchas teorías y una de ellas es que el autismo debería ser genético, o sea que se transmite de generación en generación. Pero el problema es que esa hipótesis, cuando se ha tratado de corroborar, como lo hemos dicho varias veces, no funciona. Porque si tú estudias a los padres, no tienen alteración de ningún gen que podría predecir, por ejemplo, las características propias del autismo, que son muy parecidas a las características propias de la esquizofrenia, la psicosis, la bipolaridad, etcétera, etcétera. Toda esta forma de estudiar el autismo, de abordar el autismo, es lo que se llama técnicamente le petit de biologique. ¿Qué significa esto? Que en vez de buscar directamente qué es lo que produce el autismo, oye, se ve súper rara la imagen. ¿Ustedes no la ven rara como que la imagen como que se entrecorta o algo así? Yo la veo súper, súper rara. No sé qué pasa. Muchas gracias, Adriana. ¿Se ve bien? Ah, ya. Yo entonces soy el que la veo súper mal. La veo como entrecortada. Bueno, ya, mientras ustedes lo vean bien, no hay problema. Pero yo por lo menos lo veo horrible. A ver, déjenme ver si es que tendré alguna aplicación. Ya. A ver. Ahí se ve mejor. Ya. Sí, un poco entrecortada. Ya, vale. Entonces estábamos en la parte de lo genético. Entonces, a medida que se han podido hacer estudios y buscar ciertos tipos de genes que producen, se ha estudiado que son los que producen la esquizofrenia y que las características a las cuales se asemejan, por ejemplo, la falta de habla, etcétera. La verdad es que en ninguna persona con trastorno del espectro autista y en ninguno de sus padres se ha podido encontrar ese tipo de alteraciones. Por ende, cuando se ha hecho estudios genéticos, nunca se ha encontrado alguna alteración, lo que en el fondo ha llevado a desistir de encontrar el origen a través de lo genético. Pero sí ha llamado la atención un concepto que se llama la epigenética. Este concepto, sumado a otro que se llama la plasticidad neuronal o la plasticidad del sistema nervioso central, han tratado de ver tratar de ver otra forma de entender cómo se llega a ser autista. Y una de ellas es el hecho de corroborar, por ejemplo, que en personas que han sufrido grandes eventos en su vida, como por ejemplo ser sobrevivientes de Auschwitz, en la gente que sobrevivió al exterminio nazi, gente que ha sobrevivido a guerras, etc., en general tienden a tener, por ejemplo, familiares con grandes enfermedades físicas, familiares, por ejemplo, con esquizofrenia, familiares, por ejemplo, con lo que hoy día llamamos trastorno del espectro autista. Y ha sido una constante. Generalmente es una secuela que se salta una generación o incluso en algunos casos hasta dos. Por ejemplo, no son tus hijos los que tienen esto, sino que a veces son tus nietos o tus nietas o tus bisnietos. Entonces, eso ha creado la incertidumbre de que quizás una explicación podría ser no a nivel genético, sino a nivel cromosómico. Pero esa idea tampoco satisface mucho, porque también a medida que se han hecho exámenes, no se encuentran en general, prácticamente el 99%, salvo, por ejemplo, las mujeres que tienen síndrome de Turner y los varones que tienen X frágil, que en esas dos características efectivamente es un tipo de autismo, que generalmente en el caso de las mujeres es trastorno del espectro autista nivel 1 y en el caso de los hombres generalmente es trastorno del espectro autista nivel 2. Pero no es lo común. Entonces, se ha gastado entre medio más o menos 40-50 años
entre publicar informes sobre supuestos daños cerebrales y 20 o 30 años después informes para corroborar que efectivamente la información era falsa, no tenía reflejo en la realidad. Hubo un evento de un hombre que supuestamente era autista, al cual se le hicieron estudios porque él lo permitió, una persona supuestamente autista nivel 1, que supuestamente se había como curado del autismo. Bueno, a esa persona, de hecho, en base a eso, está mucho lo que hoy día se conoce como, o se conoció en su tiempo como el síndrome de Asperger, pero finalmente eso llevó a tener una idea que no tenía relación con la realidad. Después se descubrió que la persona había inventado todo esto, nunca tuvo trastorno del espectro autista, la persona era psicótica, se inventó todo y además tenía muchos rasgos esquizofrénicos. Eso llevó a una decepción y por eso ha habido como un largo silencio, muy largo. Tuvieron que pasar casi 10 años para que se publicara un informe que explicara que en realidad un saludo a Sandra Isabel. Un informe que explicara que, no, que cada vez que se había planteado el tema de que el autismo era genético, el problema era que no se podía demostrar en la realidad. Pero entre medio, muchos médicos se quedaron con esta idea y trataron de, en el fondo, hacer tratamientos basados en que esto era un problema genético. Y por eso es que hoy día no tenemos medicamentos que trabajen de manera efectiva con nuestras hijas y nuestros hijos. Porque los medicamentos que se usan en el autismo son medicamentos que se usan para otros trastornos. Hay gente que a veces le molesta, pero es que es cierto. Lo que se usa generalmente y lamentablemente lo que funciona súper bien son los medicamentos para la esquizofrenia y son los medicamentos para la psicosis. Son los que en general funcionan mucho mejor para el trastorno del espectro autista. Entonces hay una pausa intelectual donde en lo que sí se ha avanzado, porque hubo un retroceso, es en decir que el autismo sí es un trastorno. Y un trastorno que ha costado vidas. No es un trastorno inocuo. No es un trastorno que no melle en las familias. Entonces se reafirmó que el autismo es un trastorno y de hecho lo que se está empezando a hablar, como lo hemos hablado otras veces, es que no hablar de el trastorno del espectro autista en singular, sino que hablar de los trastornos del espectro autista. Con eso lo que se va a llegar a ganar es no andar esperando que una persona autista tenga una característica. Como a veces pasa que los papás o las mamás cuentan que el médico les dice, no, es que su hijo le está dando obsesiones, le está dando TOC. No, es que eso es parte del autismo. Entonces, ¿para qué se está hablando de este concepto? Para que los médicos, los psiquiatras, los neurólogos, cuando trabajen con las familias que tienen una hija o un hijo con trastorno del espectro autista, no estén buscando ver una sola cosa, sino que estén preparados para encontrarse, por ejemplo, con personas que van a tener bipolaridad y psicosis a lo mejor al mismo tiempo. O, por ejemplo, tener eventos esquizofrénicos, depresivos, bipolares e incluso también, por ejemplo, con disociación de la personalidad. Entonces, hacia ese camino se podría lograr un mejor tratamiento. Porque no se va a estar medicando, por ejemplo, para cuando está solamente con características obsesivas. Yo creo que muchas madres y muchos padres pueden relatar que a veces gastan sendas cantidades de dinero en, por ejemplo, para trabajar porque el niño o la niña está súper obsesivo. Y sobre todo cuando entra en la adolescencia. Y cuando llega a ciertos procesos obsesivos, se golpea, etcétera, etcétera. Pero no se trabaja al mismo tiempo que a lo mejor lo que gatilla el evento obsesivo es una depresión. Entonces, como no se trabaja las dos, oye, se ve horrible la imagen. Ya, espérense, algo pasa porque yo veo la imagen como entrecortada. Ahí parece que está bien. Ya, entonces,
al solo trabajar una característica, los padres terminan gastando dinero y después cuando el niño empieza a presentar otras características no saben qué hacer. Porque lo que están esperando es que tenga solo característica obsesiva. No están esperando que al mismo tiempo, por ejemplo, tenga una depresión profunda. No están esperando que, por ejemplo, al mismo tiempo esté teniendo quiebres en una disociación de su personalidad, lo que la gente llama personalidad múltiple. Y a veces ha pasado que muchos padres dicen que hay días en que su hijo o su hija, por ejemplo, está súper cariñoso, y después como que fuera otra persona y tuviera eventos de absoluto rechazo con los padres, como si fueran dos personas diferentes. Bueno, ese tipo de estructuras neuronales es lo que se llama SIC, síndrome de disociación de la personalidad, o TID, perdón, TID, trastorno disociativo de identidad. No hay un rasgo físico en el trastorno del espectro autista, no, no lo hay. No, eso no, nunca ha habido, nunca. Eh, el hecho de que la mayoría de las personas con TEA tengan ansiedad por la comida y que obviamente puede hacer que suban de peso, no crea un fenotipo. Entonces, el hecho de no saber cuál es el origen del autismo es lo que lleva a que a veces padres o madres golpean la puerta de un médico, obtienen una respuesta y después lo que el médico plantea no funciona en lo concreto. Entonces, en la medida que se pueda cambiar esa visión del autismo y entender que el autismo es una conjunción donde pueden coexistir muchos trastornos al mismo tiempo o en forma secuencial, eso podría llevar a tener un mejor abordaje, un mejor tratamiento. ¿Podríamos llegar a saber qué es lo que origina el autismo? Sí. ¿Estamos más cerca de saber qué es lo que origina el autismo? Estamos absolutamente muy, muy cerca. Yo creo que estamos a 2 años, 3 años de que se pueda sacar a la luz la publicación que dé una explicación racional y además demostrativa. Y lo más probable es que son 2 años, 3 años va a estar publicado y vamos a poder entender. ¿De qué va a servir esa explicación? Lo que serviría es para cambiar, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, que no trabajemos una sola característica en el autismo, sino que trabajemos y nos pongamos de manera anticipada, preparados, para que los padres sepan que puede, por ejemplo, tener psicosis, esquizofrenia, bipolaridad, depresión, etcétera, etcétera, TOC, todo al mismo tiempo o todo por separado o en forma secuencial. Y eso obviamente lo que va a ayudar es a instar al mundo médico a trabajar un medicamento que no trabaje, por ejemplo, solo la psicosis. Por ejemplo, dar una medicación que trabaje lo obsesivo y lo psicótico al mismo tiempo. Que trabaje lo depresivo y lo obsesivo al mismo tiempo. ¿Cómo saber si un adulto es autista? Si la persona desarrolló una vida sin mella, lo más probable es que no sea autista. Hay que separar tener conductas asociadas a lo que creemos que es autismo con tener trastorno del espectro autista. Son dos cosas súper diferentes. Por ejemplo, hay personas que dicen, oh, esta persona es súper callada y no mira los ojos, es súper autista para sus cosas. Nada. Nada. Una persona, por ejemplo, que ha tenido, que tiene, por ejemplo, estrés postraumático, se va a comportar de manera muy parecida a una persona con trastorno del espectro autista nivel 1, pero no lo hace una persona autista. Para nada. Lo que tiene es otro trastorno. Lo mismo que una persona con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, lo que se conoce como el TDAH, esa persona, si le hacen una evaluación, lo hemos dicho varias veces, para ver si es autista, va a salir que es autista, pero no lo es. El colegio no es una instancia para diagnóstico y samarme. No lo es. El colegio puede dar una alerta. Ahora, decir que es Asperger es claramente un error. Lo que podría es tener trastorno del espectro autista nivel 1, pero eso tiene que pasar por una evaluación de un médico.
Habían hecho otra pregunta antes también. Lo del fenotipo ya lo respondí. Entonces, el concepto de los trastornos del espectro autista va a servir de puente para cambiar lo que les había hablado que se llama Le Petit Biologique. ¿Qué significa eso? Que hoy día no se hacen medicamentos, por ejemplo, para trabajar lo obsesivo. Lo que se hace son medicamentos para trabajar otras cosas y que al probar ciertas modificaciones resulta para personas que tengan características obsesivas. Entonces, no es que se haga un camino en directo para trabajar ciertas características de trastorno psiquiátrico. Lo que se ha hecho es probar modificaciones de medicamentos que ya están hechos para ver si funcionan con personas que tienen ciertas características. Entonces, eso tiene que ser quebrado. No existe el Asperger de alto funcionamiento. No existe. Hace más de 4 años, 5 años que eso ya no se usa. No existen las personas Asperger. Existen personas con trastorno del espectro autista nivel 1. Y tampoco existen las personas de alto funcionamiento. Porque hay personas que no tienen trastorno del espectro autista y son personas brillantes intelectualmente. Y no tienen trastorno del espectro autista. No se necesita ser autista para ser brillante. De hecho, en general, la población con trastorno del espectro autista no es una población que intelectualmente sea brillante, porque precisamente es los efectos del trastorno los que impiden tener un buen desarrollo académico. Es que los psicólogos no pueden diagnosticar autismo, eso hay que ser súper preciso. Ella puede ver una sospecha, pero del momento que dice Asperger es porque está absolutamente desactualizada esa psicóloga. ¿Ya? Claramente no sabe del tema. A lo mejor de buena voluntad lo dijo, pero claramente no puede ser, nadie puede ser diagnosticado por Asperger desde hace más de 4 o 5 años. Entonces, en la medida que se quiebre esta tendencia de hacer medicamentos solo por efectos secundarios y no por trabajar directamente un trastorno, en la medida que no se quiebre eso, vamos a seguir con medicamentos que muchas veces no producen el efecto deseado en el trastorno del espectro autista. Dame un segundo. Lo otro que hay que... ¡Uy, otra vez esta cosa! Y ahí sí, porque se veía horrible. Un saludo a Connie Reynolds. Lo otro que hay que tener claro es que en general no se hace mucha investigación con respecto al trastorno del espectro autista. Hay mucha cosa publicada, pero que también tiene mucha adulteración. Por ejemplo, este señor Cohen en Inglaterra se le cita mucho para hablar de autismo, pero él no es especialista en autismo. De hecho, algunas cosas que ha publicado adolecen precisamente, por ejemplo, de falta de objetividad. Porque en ninguno de sus estudios aparecen personas que no hablan. Y eso es súper extraño, porque en todo el resto del planeta la población mayoritaria es precisamente la población TEA que no habla. Bueno, la esquizofrenia es precisamente un quiebre dentro de la estructura neuronal, de la red neuronal de un ser humano, que puede gatillar la esquizofrenia. Eso se produce un quiebre dentro de la estructura, pero generalmente hay una preponderancia por una alteración genética que lleva al desarrollo de la esquizofrenia. No conozco el protocolo Nemetschek. No me suena en ningún libro. No, la verdad no. Lo que pasa, Nicef, es que existen 3 niveles de autismo. Está el nivel 1, donde son niñas y niños que cuando nacen, más o menos más de la mitad, nacen con lenguaje verbal, lo pierden, pero después con las intervenciones lo recuperan. La otra parte de ese nivel 1 son niñas y niños que nacen sin lenguaje y después lo desarrollan. Son personas que tienen alteraciones del lenguaje, pero muy pocas. Generalmente lo que termina es una forma de expresión mucho más limitada. Y también, donde también hay severidad, son personas que necesitan apoyo para desarrollarse en su vida. La posibilidad de que sean plenamente autónomos es muy baja. Generalmente van a tener una necesidad de apoyo que supera el 40-45% por lo bajo.
Existe el nivel 2, que son personas que nacen con alteraciones del lenguaje y con alteraciones del aprendizaje. ¿Las personas TEA nivel 1 pueden tener alteraciones de aprendizaje? Sí, porque el trastorno, por ejemplo, por la ansiedad, les puede llevar a no poder concentrarse, y aunque les den los mismos medicamentos que se usan para el TDAH para poder focalizarse y concentrarse, no van a funcionar. O sea, el trastorno se superpone incluso a la medicación. Y entonces estas personas con TEA nivel 2 tienen alteración del lenguaje, generalmente colalia, y es generalmente un lenguaje muy, muy limitado. Obviamente repercute en tener una necesidad de apoyo que por lo bajo es 50-60%. Y existe el nivel 3, donde no existe lenguaje verbal. La persona no puede hablar verbalmente. Su necesidad de apoyo parte en el 65% y generalmente es el 100%. Son personas que, al igual que en nivel 2, nunca van a poder tener autonomía, nunca. No, en general no van a poder trabajar. Por ende, van a ser personas que van a necesitar apoyo hasta el último día de su vida. Entonces, la población mayoritaria del trastorno del espectro autista es la población que no habla, el nivel 3. Y si sumamos el nivel 2, entre ambos superan el 70%. La población que tiene lenguaje y que puede ir, por ejemplo, a una escuela a pie es la minoritaria. Son personas afortunadas. La alimentación no tiene que ver con el trastorno del espectro autista, salvo que la persona tenga alergia alimentaria. Pero la alimentación no tiene ninguna relación con el trastorno del espectro autista. Como dice Julia Sáez, efectivamente, el nivel 1 sí tiene, y es lo que nosotros hemos peleado mucho, a pesar de que hay muchas agrupaciones que se enojan. En el nivel 1, oye, la imagen me tiene pero súper nervioso. Yo la veo entrecortada. En el nivel 1 sí hay severidad. ¿Ya? Hay muchas agrupaciones que niegan que existe la severidad. Incluso se discrimina a las familias que tienen hijos o hijas nivel 1 con severidad. ¿A qué llamamos severidad? Por ejemplo, que le dan muchas crisis de ansiedad, crisis de angustia. ¿Por qué separo la crisis de ansiedad de la crisis de angustia? Porque a veces la crisis no es por no poder llegar a algo, por no poder hacer algo. Es porque las glándulas funcionan mal y eso hace que la persona siente una angustia por todo. Por la luz, por las personas, un miedo a sí mismo y un miedo a los demás. Eso es una crisis de angustia. Una situación donde el ritmo cardíaco se acelera mucho, al doble generalmente en la persona que no está en una crisis de angustia. Incluso se afecta la visión, y eso generalmente gatilla, por ejemplo, momentos de psicosis, donde el niño, la niña, el adolescente, el adulto, no logra ver qué es lo que está pasando y no logra entender dónde está, con quién está, ni qué le están haciendo, y siente que le quieren hacer algo malo. Hasta que la crisis se diluye y las glándulas tratan de encontrar el equilibrio y la persona logra salir de la crisis, generalmente en un estado de agotamiento total, físico y mentalmente. Las personas con TEA nivel 1 sí necesitan apoyo, por eso lo decía y lo recalco muchas veces, aunque le moleste a mucha gente. Las personas TEA nivel 1, el trastorno sí les afecta el sueño, afecta la deglución de los alimentos, afecta la digestión, afecta el comportamiento, etc. Está temblando, parece, y está temblando fuerte. Vamos a esperar a ver si para el temblor, si no tendríamos que parar, porque tengo hijos que tengo que cuidar. No quiere parar. Hace rato venía sonando un ruido subterráneo fuerte. Se chingó el temblor. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hasta ahí nomás. Hubiera sido espectacular terminar con un buen temblor como corresponde. Eso con respecto a Julia. Las personas T a nivel 1 sí tienen severidad y esa severidad del trastorno les impide desarrollarse, les impide ser aceptados también. El mundo no está preparado y también hay una mala voluntad de aceptar que existen personas que tienen necesidades de apoyo. ¿Qué pasa con los niños que diagnostican con rasgos de TEA? ¿Eso qué significa? Que no son parte del trastorno del espectro autista, que generalmente es una resistencia, por ejemplo, a diagnosticarlos con TDAH. O, por ejemplo, con TOC. O con TEL, trastorno específico del lenguaje.
Un saludo a Mane Sarsuri. Lo que pasa es que, ¿por qué no se dice que una persona atea es esquizofrénica? Porque la esquizofrenia no está todo el día, ni todos los días, ni a cada hora, solo cuando hay crisis. Esa es la diferencia. ¿Por qué no se ataca la bipolaridad todo el día? Porque generalmente la bipolaridad se activa cuando hay crisis. Lo de base es el trastorno del espectro autista, esta capacidad de tener todos los tipos de trastorno, a veces en un lapso de un minuto. Lamentablemente, Julia, hoy día, y espero que no se tome mal lo que voy a decir, aunque lo más seguro es que igual van a hacer un corto en esto y me van a catalogar mal. Hoy día, un adolescente, un niño, una niña que sea parte de la comunidad homosexual, no sé cómo decirlo, recibe más respeto que una persona con TEA. O sea, definitivamente las personas con síndrome de Down, las personas con TEA, las personas con síndrome de Turner, son personas menos valiosas para la sociedad que una persona homosexual. Porque a la persona homosexual ya no le dicen rarito. Y eso es súper bueno, buenísimo. Ojalá que lleguemos un día a eso. A que a ninguna niña, ningún niño, ningún adolescente, ningún adulto con TEA se le trate como se le está tratando hoy día. Yo, en la región metropolitana. El especialista que puede diagnosticar es el neurólogo si es menor de 6 años y el psiquiatra si es mayor de 6 años. Nosotros estamos con psiquiatras desde que el Daniel tenía 2 años. Pero ningún psicólogo, ningún pediatra diagnostica autismo. Pueden dar alertas para que sea derivado. Existen 3 niveles de autismo. El user que termina en 842. Está el TEA nivel 1, que son personas que generalmente sí van a poder hablar y que necesitan apoyo porque van a tener crisis. Y van a tener una necesidad de apoyo, como dije, que llega al 40%. Las personas TEA nivel 2, que son las personas que van a tener alteraciones del lenguaje severas y alteraciones de aprendizaje severas, y su necesidad de apoyo parte en el 50%, y las personas TEA nivel 3, que su necesidad de apoyo parte en el 60-65%, que son personas que no van a poder tener lenguaje verbal. Un saludo a Beatriz Castro, a Jocelyn, a Cristina Tolosa, un saludo a Verónica Guzmán. Es que las personas que tienen rasgos TEA, lo que la familia debe buscar es un buen diagnóstico. Lo más probable es que sea una persona con TDAH. Y el abordaje del trastorno de déficit de atención e hiperactividad es muy específico, funciona muy muy bien. Las personas pueden llevar una vida prácticamente normal. Entonces es importante llegar al buen diagnóstico. No todo es autismo. Existen otros trastornos, existen otras afecciones de la salud mental. Lo que pasa, Alecita Lorenz, es que más que el hecho de que el TEA no sea aceptado, el TEA es un dilema. Porque quiebra todas las estructuras de lo que se supone que es normal. Porque no tienen algo en específico que esté enfermo. Por ende curable. Por ejemplo, si tú haces un examen de las glándulas suprarrenales, de la tiroides, etc., tú vas a ver que no tienen ninguna afección. No tienen ni hiper ni hipotiroidismo. Pero, cuando llega el momento de funcionar, muchas veces funcionan con hipotiroidismo y a lo mejor al día siguiente con hipertiroidismo. Aun cuando, si tú haces un examen, no hay nada. Entonces, específicamente el autismo, a diferencia de todos los otros trastornos, es una cosa súper enigmática. Es un dilema para la ciencia. Y ni hablar para el resto de la sociedad. Porque, por ejemplo, visualmente no tienen ningún rasgo que te diga que tienen trastorno del espectro autista. Si no hablan, si no están en crisis, nadie se daría cuenta
que tienen trastorno del espectro autista. Entonces, el autismo es un dilema para el mundo. No está resuelto en ningún país. Sí, en otros países está muy avanzado el cómo se aborda el autismo. Por ejemplo, lo que en Chile no hemos solucionado, ni con la ley tampoco lo vamos a solucionar, es qué pasa cuando una persona es diagnosticada con trastorno del espectro autista. ¿Cómo se aborda la familia? Hoy día lo que está pasando es que te dan el diagnóstico y tú te las arreglas como puedas. No hay un camino trazado de a qué jardín infantil, a qué prekinder, si va a ir o no a una escuela especial. ¿Hay cupos para escuelas especiales? No, no hay. Porque el Estado ha considerado que no se necesitan escuelas especiales, aun cuando la población mayoritaria del autismo lo necesita. Entonces, en otros países sí eso está solucionado. Las familias no tienen que vagar a su suerte. Hay un camino trazado, el mismo médico va orientando a la familia, el médico tiene la obligación de orientar, de advertir cuáles son las características. Por ejemplo, en Europa, si alguien propusiera para el autismo ocupar cloruro de sodio, lo meten preso. Si alguien propusiera la biodieta, se va preso. En Chile, hasta en las páginas de Autismo Diario, Chile Autismo y otras más, Autismo Chile, siguen hablando de la biodieta, siguen hablando del cloruro de sodio, siguen hablando de curas milagrosas, que el método aquí, que el método allá, y no pasa nada, no, nadie se va preso. O sea, lo hemos dicho varias veces, hay gente que fue a hablar del autismo y ni siquiera diciendo que eran autistas y nunca fueron autistas porque a nadie se le ocurrió pedir que certificaran que son parte del trastorno del espectro autista. No, yo no trabajo en el área de la salud. Hago asesoría, sí, pero no trabajo en el área de la salud. Sí estudié y me formé en el área de la salud. Eh, no, los profesores regulares no están preparados para trabajar con personas TEA, pero ahí también hay un error porque no puedes transformar un profesor regular en un profesor de educación especial en un curso de 3 meses. Eso no se puede. Lo que necesitamos es más educadoras y educadores diferenciales. Tengo imperativo. Un saludo a María María. No sé a qué te refieres con tengo imperativo con aspecto autista, pero solo es 35%. No sé a qué te refieres. Oh, la imagen está entrecortada, me pone súper nervioso. Mi hija tiene 12 años y la derivaron a un neurólogo para que verifique. Eh, la verdad es que a esa edad yo derivaría a un psiquiatra, no a un neurólogo. Ya es tarde para trabajar con un neurólogo. Esa es mi opinión. ¿Ya? Si recomiendo las escuelas especiales, sí. Para una persona TEA nivel 2 y TEA nivel 3, el lugar más seguro es una escuela especial. Porque se trabajan 8 alumnos por sala, un educador o educadora diferencial, más un asistente a la educación. O sea, hay 2 personas para trabajar con 8 personas. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que tú llevas a una niña, un niño, un adolescente a una escuela con PIE, donde hay 30, 40 alumnos, y hay un profesor titular para toda la sala, pocas veces hay un asistente a la educación y generalmente no hay un educador o educadora diferencial para trabajar con él o los alumnos que tienen TEA o síndrome de Down en la sala. Por ende, a todas luces, por lo menos a lo mejor incluso los primeros años de educación. Porque ¿qué es lo que está pasando? A veces hay niños que entran a prekinder, a una escuela con PIE, y los echan, los suspenden. ¿Por qué lo suspenden? Porque se comporta como una persona con TEA. Y el reglamento no lo permite. Y esto es súper inhumano. ¿Eh? Y ahí ustedes no ven a la Defensoría de la Niñez, ni a nadie reclamar ni criticar nada. Entonces, en una escuela especial no deberían echar a un niño o una niña con TEA a hacer su prekinder. Entonces, un niño o una niña con TEA nivel 1 estaría mucho más seguro en una escuela especial para hacer sus 2 primeros años, 3 primeros años de educación. Siempre y cuando el colegio los trabaje como TEA nivel 1 y trabaje el lenguaje,
trabaje la formación de estructura mental para las matemáticas, la comunicación, etc. Si no se cumple eso, no podrían estar ahí. Depende de la edad de tus nietos, Verónica. Pero yo te recomendaría psiquiatra, no neurólogo. Ya, te puedo recomendar a la doctora Rina Franco. Yo tengo hecho un video sobre ella en mi canal. Puedes ir a verlo. Ahí sale su teléfono, todas esas cosas para llegar y comunicarse con ella. Bueno, y obviamente el doctor Ricardo García, pero tiene la agenda copada. No, y aprovecho de decir, porque me escribieron un correo para criticarme. Yo no tengo problemas en dialogar con otro psiquiatra o con otro neurólogo, pero no me pidan que yo los busque porque no me alcanza el tiempo. De verdad que no me alcanza el tiempo. Yo ahora estoy en una pausa de descanso intelectual porque retomo labores académicas ahora en enero y me comprometí en una cosa, en una mesa de trabajo por la discapacidad y espero el día 1 o 2 entregar un documento que hay que entregar que espero que sea súper útil. Espero. Por lo menos le vamos a colocar todo el power para eso. Entonces la verdad es que no me alcanza el tiempo para relacionarme con otro psiquiatra o otro neurólogo para poder recomendarlo. Así que si alguien quiere conversar para decirme su currículum, cómo ha trabajado, para que yo también lo pueda recomendar, pucha, yo feliz. O sea, yo tengo súper claro que el doctor García ya no puede recibir a nadie más. Y eso es lo que le está pasando a muchos psiquiatras. Eso es súper normal y eso no ocurre solamente en las personas TEA, ocurre también en personas que no son TEA, ya que desarrollan más un área que otra. En eso no te preocupes, Beatriz. No, no soy médico. Ya, eso que le llaman frustración no es frustración. ¿Ya? Eso es súper importante porque cuando yo digo que alguien se frustra, lo que yo estoy diciendo es que esa persona tomó una opción, eligió ponerse así. La diferencia es que en el autismo la persona no tiene esa capacidad de elegir eso, no elige taimarse, frustrarse. Lo que ocurre es que se genera, las hormonas empiezan a funcionar mal, tanto la producción como la absorción, y por ejemplo a veces se le llena el cerebro de serotonina, más de la que el cerebro puede aguantar, y eso genera una actitud que la gente interpreta como frustración, pero no es lo mismo. Entonces, ¿por qué es importante estas palabras cuando hablamos de autismo? Porque no es lo mismo pensar que el niño se frustró porque no pudo hacer algo, o porque algo le salió mal, que entender que la persona, su cuerpo, sus hormonas, sus órganos entran en crisis y nosotros creemos que se está frustrando, pero eso no es así. Lo que está teniendo es una crisis en la cual su cerebro en algunos momentos se va a negro. Y por eso una persona atea se puede autoagredir o agredir a terceros, golpear, tirar todo, etcétera, etcétera. Incluso, y esto está súper demostrado, las hormonas las glándulas empiezan a funcionar mal y se produce, por ejemplo, mucha adrenalina. De allí que un niño a veces súper chiquitito, una niña súper chiquitita, porque no nos olvidemos que el autismo es en hombres y mujeres, por ejemplo, pueden empujar a un adulto mucho más grande que ellos, con un peso mucho mayor que ellos, haciendo uso de una fuerza que no es propia de su cuerpo. No es porque sean niños superdotados, no es porque sean seres divinos, no es porque sean niños de cristal, no. Eso es porque se generó de manera errónea mucha adrenalina y los lleva a esta actitud que la gente cree que es una frustración, cree que se amurró. No, es una actitud hormonal, es algo que no pueden controlar. No hay una voluntad de ponerse así, no es agradable estar así. ¿Ya? Yo esto lo he dicho varias veces, pero lo repito porque es súper importante, porque de esto depende cómo se aborda el autismo. Y por ende también depende de cómo yo entiendo a mi hija, cómo yo entiendo a mi hijo, cómo yo entiendo a ese adulto autista. Porque, insisto, no es lo mismo que yo me frustro porque algo no me salió bien, como ustedes o como yo, cuando una persona, todo su cuerpo entra en crisis. No entra en crisis su mente, entra en crisis todo su cuerpo. Es súper normal esto de subir y bajar de peso en el autismo. No se compliquen con eso. Lo importante es que evitemos la autoagresión.
Pucha, ojalá que el psicólogo que está ayudando a tu nuera sea una persona preparada para entender esto. La verdad es que yo tengo que decirlo como parte del gremio de la psicología, que la verdad es que el conocimiento sobre el autismo es muy paupérrimo, lo digo a nivel latinoamericano completo. Eh, eh, lo digo a nivel de verdad que intelectual, el desconocimiento del autismo es súper grande. Yo he visto psicólogos hablar burradas totales con respecto al autismo. Por ejemplo, no saber que hay autistas que no hablan, lo cual es súper extraño. Sí, me refiero a esa solución que incluso la venden, que no es de sal, no, es otra, a lo mejor estoy ocupando mal las palabras, pero es otra que es súper peligrosa, muy peligrosa, le puede costar la vida a una persona, le puede quebrar las membranas, rajar las membranas del intestino y producir una infección imparable y que puede llevar a la muerte. Un saludo a Daniel Morales. Me pueden escribir por interno o a través de la agrupación Autismo Severo Chile. Pueden escribir un correo directo ahí y yo lo contesto, no hay ningún problema. ¿Se cortó? ¿En serio? Pucha. Yo creo que, o sea, la población, el índice de detección del autismo es el que ha aumentado. Eh, y efectivamente, claro, pasamos de uno cada 150.000 a uno cada 1500, ahora a uno cada 160, y lo más probable es que la próxima medición va a estar entre uno cada 100, uno cada 82, más o menos va a andar por ahí. Entonces, lo que sucede es que yo creo que nosotros como sociedad, a nivel mundial, en pro de la productividad, hemos pasado a llevar glándulas y hemos forzado a la raza humana a comportarse de una manera para la cual no está preparada. Y esto obviamente afecta la salud mental y afecta la red neuronal de todas las personas. Y esto conlleva a que existe obviamente mucho más, no solo autismo, existe mucho más personas con TDAH, existen mucho más personas con TOC, existen mucho más personas con síndrome de Down. O sea, esto no es solo con respecto al autismo. Ahora, que el autismo se disparó absolutamente la curva, sí, hace mucho rato. Un saludo a Shirley Gatica. Un saludo a Lee Correra. La biodieta no tiene cómo funcionar. Eso no es que a ti no te funcionó. No tiene cómo funcionar porque se basa en un principio que es falso. Nadie que tenga trastorno del espectro autista va a dejar de tener trastorno del espectro autista por cambiar la alimentación. No es cierta. El sustento de la teoría es lo falso. Ya, no es que a ti no te funcionó, es que a nadie le funciona. Salvo que la persona tenga una alergia alimentaria. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay personas a las que les hacen hacer un examen, que lo mandan a unos supuestos laboratorios de otros países, y te mandan un resultado que claramente es absurdo, claramente es falso, y engañan a las familias. Aquí no es un tema menor, es un tema que hay un intento, y no solo un intento, una acción de engañar a las familias y hacer que gasten en lo que no deben gastar. Cómo fomentar lo primero, y es lo más importante, cómo fomentar el lenguaje de un niño a nivel 1 de 4 años. Lo primero es que ustedes, aunque él o ella no les hable, ustedes le tienen que hablar como si él siempre les respondiera. Siempre. Esa es una actitud permanente. Y esto también va para las madres y padres que tienen hijos T a nivel 3. Siempre le deben hablar a sus hijas y a sus hijos, aunque ustedes no reciban respuesta, porque eso es lo que fomenta la intención comunicativa, la intención de concentrarse en escucharte, para que después tu hijo o tu hija, aunque sea a nivel 3, si tú le dices, oye, pásame el lápiz que se me cayó, va a ir a buscar el lápiz que se cayó y te lo va a pasar. ¿Ya? Que tu hijo no hable verbalmente no quiere decir que no entienda. Entonces, lo primero es que ustedes tienen que hablar mucho, 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 aunque no les responda. Generalmente, cuando se detecta un niño o una niña con TEA, es muy normal que las familias tienden a entrar en un mutismo, empiezan a quedarse en silencio en la casa. No metamos ruido, no hagamos esto otro.
Y sin querer las familias empiezan a entrar en un silencio. Y eso es lo que no debemos hacer. El mundo está lleno de ruido. Nosotros debemos ayudar a nuestras hijas, a nuestros hijos, TEA, nivel 1, 2 y 3, a acostumbrarse a ciertos niveles de ruido para que cuando crucemos la puerta de nuestra casa, el mundo no les sea tan hostil. Entonces, lo primero es que ustedes como familia deben hablar mucho a su hija o su hijo. Segundo, si tienen parientes, ese es el momento en que los parientes tienen que interactuar. Generalmente, las niñas y niños TEA prestan más atención al que no pertenece a su círculo que al que está en su círculo. Porque a veces tiene problemas para distinguir entre su yo y el yo de su mamá o el de su papá. Entonces, si hay hermanos, esos son los que más le tienen que hablar. Y siempre hablar aunque no haya respuesta. Eso va a fomentar la intención comunicativa y eso a la larga sirve para tener un sustrato para poder tener lenguaje verbal. Pero además, lo más importante antes de llevarlo al fonoaudiólogo es que trabaje con un educador o educadora diferencial. Después de eso, vean un fonoaudiólogo o no, no antes. ¿Y qué pasó, Shirley? ¿Te dijeron que habían 15 niños? Te dijeron que era la primera vez que había un niño TEA. Sí, hay muchos que dicen eso cuando no es verdad. Sí, han visto personas TEA durante mucho tiempo. Yo creo que no hay sobrediagnóstico, ¿eh? De hecho, tratan por todo lo... Sí, la psiquiatra Rina Franco, doctora de la Universidad de Chile, con un posgrado en psiquiatría infantil y adolescente y una especialización en autismo. Lleva trabajando muchos años, colaborando en muchas agrupaciones y en atención particular. Un saludo a Eddie Pelusa. La terapeuta me dijo que la tenía que llevar abundantemente neurólogo. ¿Llevar a dónde, Yusef? En YouTube, la agrupación Autismo Severo Chile tiene un canal de YouTube donde tenemos subido algunos directos. Y yo tengo un canal personal, se llama Iristos Juega, y ahí hay una lista de reproducción sobre autismo. Tengo TDAH con aspecto autismo. No, el TDAH es así. Lo que pasa es que, le insisto, el TDAH se parece mucho, mucho al autismo. Mucho, en muchas cosas. Pero hay un quiebre, que es que en el TDAH nunca habrá psicosis. Nunca. Eso no va a pasar. ¿Cachai? Si conozco la fundición, me imagino que es fundación. Resetea. No, es que no. Buin queda muy lejos donde yo vivo. Y yo, además de trabajar, soy el cuidador de mi hijo. Entonces, la verdad es que no salgo mucho. No, o sea, no soy de hacer mucha vida social. Y además que soy catalogado persona no grata para muchas fundaciones. No, la verdad que no he tenido la oportunidad de conocerlo. De hecho, primera vez que veo ese nombre, Risetea. ¿El TDAH se pasa? No. El TDAH con la medicación se regula. Pero pasarse nunca. Nunca se va a pasar. Lo que pasa es que a diferencia del autismo, el autismo a medida que la persona avanza en edad adquiere más severidad. El TDAH se mantiene siempre la misma severidad. Lo que pasa es que la medicación en el TDAH es muy específica y muy, muy efectiva, a diferencia del autismo. Yo creo que lo que tú dices, Mokesai, efectivamente debería ser así. Que las personas en un próximo censo o lo que se haga tengan una credencial que acredite o un certificado de un psiquiatra o un neurólogo que acredite que son TEA, porque si no, como está pasando ahora, se va a subir mucha gente al carro, no sé con qué objetivo, y eso va a afectar las políticas públicas.
Lo que pasa es que hay muchas gente que promueve la biodieta que evita que la gente haga el examen de alergia alimentaria y lo evita precisamente para que la persona no se dé cuenta de que a lo mejor el chico o la chica no tiene alergia alimentaria y está haciendo una dieta absolutamente innecesaria y que muchas veces lleva a muchas crisis en las personas porque les genera depresión a la persona TEA. Recuerden que la depresión en el caso del TEA se puede dar incluso en menores de 8 años. El lead es para hablar sobre trastorno del espectro autista y síndrome de Turner. Sí, lamentablemente, Alejandra Navarrete, las familias se alejan de la familia donde hay un integrante TEA. Las abuelas, los abuelos. Déjeme tomar un poquito de líquido. Es muy común, lamentablemente, que las abuelas de personas con TEA tratan muy mal a su hija que tiene un hijo o una hija con TEA, culpándola y así un sinfín de cosas. O sea, yo he escuchado cosas muy crueles, donde he visto madres llorar de manera muy intensa, y que es lógico, porque sus madres las culpan de tener un hijo TEA o una hija TEA. Eso es inhumano, ¿ya? Pero también se debe a que hay una cultura que permite esas cosas. Yo no veo a nadie culpando a la mamá o al papá por tener un hijo homosexual, pero en el autismo sí se permiten esas cosas. Eso lo encuentro absolutamente inhumano porque a las mujeres, me explicaba el otro día la presidenta de Autismo Severo, de que a las mujeres les es importante lo que diga su mamá. Entonces, este es un mensaje para las abuelas y también para los abuelos. Tengan cuidado con las palabras que usan, ¿ya? Porque si tienen un nieto o una nieta TEA, aunque no hable, entiende todo y está escuchando lo que dicen. Cuando se refieren de manera negativa, como este niñito, esta cuestión u otros apelativos súper despectivos, lo están escuchando, están generando dolor. Y sobre todo no traten a sus hijas de esa manera tan aberrante, porque nadie tiene la culpa de tener una hija o un hijo con trastorno del espectro autista. Nadie. No hay nada que una mujer pueda vivir o hacer durante el proceso de gestación que lleve a tener una hija o un hijo con trastorno del espectro autista. Eso sí que está súper demostrado. Mira, hay personas TEA, sobre todo las de nivel 1, más que nada ellos, que el audífono de supresión de ruido les es útil, pero no es algo que funcione efectivamente para otros. Ahora, se ha promovido mucho este tema de los audífonos de supresión de ruido porque lo vieron en una serie, en dos series. Una es en Atypical y en la otra es en The Good Doctor, donde efectivamente usan unos audífonos de supresión de ruido para no sentir la bulla exterior. Pero, y ahí es donde está la ignorancia y la mala intención, porque obviamente esos audífonos son carísimos, no los venden con todas las marcas. La mala intención está en promover algo que también genera ruido. Porque yo les recuerdo que el cuerpo humano genera mucho ruido y los audífonos de supresión de ruido te aíslan del ruido externo, no del interno. Y el ruido interno puede enloquecer a una persona TEA. Por ejemplo, el zumbido y el ruido que produce la circulación sanguínea, la respiración, los latidos del corazón. Hay personas TEA que se han vuelto locos al escuchar su corazón porque tratan de ver por qué suena así. Y el ruido los ha vuelto locos. Es más sano acostumbrar a nuestros hijos a un cierto nivel de ruido. Es que eso es lo que hay que hacer, Romy. Nuestros hijos, sean TEA nivel 1, 2 o 3, hay que hablarles mucho, siempre, constantemente. Mira, nosotros una vez nos estábamos cambiando de casa. Mi hijo es TEA nivel 3, obviamente no habla. Y esto fue hace muchos años atrás. Nos estábamos cambiando de casa y entraron los señores de la mudanza. Y en ese tiempo nosotros teníamos la oportunidad de tener a alguien que nos ayudaba con el aseo. Entonces la señora justo entró a la cocina
Entonces justo el Daniel se quedó solito en el living, en esas cositas que son como para saltar. Y uno de estos caballeros, como obviamente no sabía que el Daniel era autista, le dijeron hola. Y el Daniel le respondió, le dijo hola. Y nosotros nos dimos vuelta, porque hay un lapso de tiempo en que tú dices, ¿y quién habrá dicho hola? Y no, pero era Daniel, pues. ¿Cachai? Y después le volvieron a decir hola y no dijo nada más. No volvió a decir hola. ¿Ya? Son cosas que a veces pasan. Ahora, mi hijo tiene 13 años. Las únicas veces que dice algunas palabras son mamá, una cosa así, cuando está muy angustiado y no logra que la mamá le entienda lo que él quiere. Y eso sería todo. Nunca ha dicho papá, por ejemplo. Nunca ha dicho... Bueno, desde que perdió el habla, nunca más ha dicho papá ni ninguna cosa así. Antes decía agua, jugo, pan, caca y otras cosas más. Pero después, cuando ya el autismo se terminó de despertar, ya nunca más habló. Pero sí, hay que hablarle mucho a nuestras hijas y nuestros hijos. Sean de nivel 1, 2 o 3, tengan la edad que tengan. Ah, porque tiene intención de sociabilizar. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una hay mucha gente que dice, es que yo no me gusta sociabilizar, así que yo soy autista. Nada que ver, hay autistas que les encanta sociabilizar, les gusta mucho. Y hay personas autistas que cuando se van las otras personas, sienten un dolor, porque se conectan. Entonces, sienten esa ausencia. ¿Ya? Y es un llanto legítimo, porque las personas autistas, en sus afectos, son muy intensas. La doctora Reina Franco, sí. Sí, porque el TDAH es mucho más llevable que el trastorno del espectro autista. Es que es súper difícil, Diosa, eso de hacer un taller. Porque también hay un tema que tiene que ver, es dónde está el límite entre la inclusión y el postergar académicamente todo un curso. Ahí hay un tema que hay que abordarlo. Y hay que abordarlo sin miedo, sin vergüenza, sin traumarse, con argumentos y todo eso. No, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad tiene medicamentos tan específicos que funcionan tan bien que la verdad es que la severidad no aumenta con los años. En cambio, el trastorno del espectro autista, sí. A medida que la persona avanza, por ejemplo, hay niños que de 1 a 8 años nunca tienen crisis psicótica. Nunca. Entonces, los padres nunca han visto a su hijo o su hija, por ejemplo, en una crisis. Entonces, cuando empiezan las crisis en la preadolescencia y en la adolescencia, los padres quedan absolutamente traumados porque nunca habían visto una cosa así. Y se culpan de qué habré hecho mal, a lo mejor debía haberlo llevado a este médico, a este otro, qué fue lo que hice mal. Y no hicieron nada mal, el autismo es así. Hay, obviamente, el grueso de la población autista sí presenta severidad desde que son muy chicos. El grueso sí. Y eso es lo que nosotros le hemos discutido al Congreso Nacional de Chile, de que ellos se quedaron con la idea de que el autismo, si tú haces un par de intervenciones con un par de terapias, no va a haber severidad en el futuro. Y eso es un error. Eso no es así. Pero bueno, no hubo caso que entendieran, sobre todo la senadora Pascual, la senadora Proboste, el senador Castro, la senadora Allende, no hubo caso que entendieran. No, se quedaron con esa idea y de ahí no lo sacó nadie. Va, mi gato. Aries dice, mi hija tiene 8 años, desde los 2 años con TEA y fono y terapeuta ocupacional. Debería igual... Eh, Aries, tu hija o tu hijo, tu hija, perdón, ¿es TEA nivel 1, 2 o 3? No es, o sea, si pueden comprarlo y regalarlo, bien. Que eso vaya a solucionar algo, no. Es que es el tema. Muchos no toleran que les pongan cosas en la cabeza. Yo te diría que el grueso no tolera que les pongan cosas en la cabeza. Un saludo a Sole. Es que de repente siento que todos lo hacen por el TDAH.
Lo que pasa es que hay muchas personas que tienen TDAH y se están haciendo pasar por autistas, pero la verdad es que la tecnología aplicada en medicamento al TDAH es mucho más efectiva. Ahora, los rasgos de severidad en el TDAH son nada comparado con el autismo, nada. Yo tengo un video en el canal, lo puedes ver, ahí sale el teléfono y todas esas cosas. No hay cambios fisiológicos en la persona con TEA, ya eso tampoco, eso no es así. No hay factores genéticos que predispongan gestacionalmente al autismo, no, eso ya está demostrado. Salvo que tenga síndrome de Turner o X frágil, y esas son las dos excepciones. El grueso de la población autista no tiene X frágil, ni tampoco síndrome de Turner. No siempre, porque por ejemplo pueden tener una crisis esquizofrénica o una crisis de disociación de la personalidad. Es que pueden ser muchas cosas. Hay personas TEA que sus eventos de crisis son muy esporádicos. Te voy a poner el ejemplo de mi hijo. Mi hijo puede pasar 3 semanas durmiendo súper bien y después le toca una semana en que, aunque tú hagas todo igual, sin cambios, él no duerme nada. Nada. Y es capaz de estar hasta, creo que llevamos el récord de 48 o 60 horas sin siquiera pestañear. O sea, me refiero a pestañear de acostarse a dormir una siesta, nada. Y parado como si hubiera dormido toda la noche. Obviamente nosotros como padres absolutamente destruidos. Entonces es súper diferente en cada persona autista. Oh, pero súper bonito eso, Alejandra. Súper bonito. Habla mucho de la capacidad de plasticidad de tu hija de poder relacionarse con otros diferentes. Ya, si esté a nivel 1, yo te recomendaría que antes de terapeuta ocupacional trabajara mejor con un educador diferencial. El educador diferencial lo que va a lograr es, por ejemplo, las destrezas de motricidad fina, la capacidad de adecuar los conocimientos, le va a servir mucho más que el terapeuta ocupacional. De verdad que tú vas a ver cosas muy diferentes. Ahora, tiene que ser un terapeuta, perdón, tiene que ser un educador diferencial que haya trabajado con personas con trastorno del espectro autista. Me inscribieron a un programa FIADI. Veremos qué tal. No sé qué es el programa FIADI. Un saludo a Cintia Andrea. Hola señora Janine, ¿cómo está? Un saludo a Jackie Bignami. Bueno, el TLP es un trastorno bastante trabajable. Existe una medicación muy específica que les permite poder llevar una vida prácticamente normal, siempre y cuando sean súper responsables con los medicamentos. Y tú tienes toda la razón que efectivamente se le dijo de todas las maneras habidas y por haber al Congreso de que no existe una forma hoy día, y yo creo que hasta unos 4 o 5 años más, de que en lo público se pueda atender bien tanto una persona con trastorno limítrofe de la personalidad como una persona con TEA. En general, la forma de abordar la salud mental en Chile está equivocada. Se le está imponiendo a la salud mental un modo de trabajo que se llama psicosocial, cuando lo que se necesita es un modo de trabajo biomédico. Pero son porfiados, tanto desde el gobierno anterior como en el actual, y no escuchan muchas razones, muchos fundamentos. Y eso es lo que nos tiene en esta crisis. Pretender de que si yo hago cambios en lo social, la persona va a cambiar su trastorno. Eso es ridículo, es absolutamente ridículo. Y obviamente se está omitiendo que existe la severidad, se está omitiendo que existe la discapacidad.
Un saludo a Real hasta el final. Es que hay personas que no tienen trastorno del espectro autista y tienen problemas de recaptación de la serotonina. Por ejemplo, las personas bipolares tienen problemas de receptación de la serotonina. Y hay personas que pueden tener eventos de problemas de receptación de la serotonina y no los hace autistas. No es algo propio del autismo el tener esa afectación. No, no es un trastorno adquirido. No. En el sentido de que se lo transmite una madre o lo transmite un padre. No. Para el síndrome de Turner, nada. No hay ningún acceso al tratamiento. Si no tienes dinero, simplemente tu hija se muere de la forma más horrible que tú te puedas imaginar. Por ejemplo, en Chile el médico tratante para una persona con síndrome de Turner se llama endocrinólogo o endocrinóloga. Para poder tener una hora en el servicio privado, tú tienes que sacar la hora con 60 días de anticipación. Y el costo mínimo de una atención del endocrinólogo o endocrinóloga son 40-45 mil pesos. Eso, si lo transformas en dólares, son como... ¿A cuánto está el dólar? A 8. Como 40, 50 dólares, una cosa así. Más o menos. Ya depende de cómo está el cambio. Y todos los exámenes que hay que hacer en Chile, cuando toca hacer los exámenes, son más o menos 100 mil pesos el costo. Y las cápsulas de la hormona para el tratamiento varían. La más pequeña de 10 ml, perdón, de 5 ml está entre 45, 50 mil pesos, y la de 10 ml 75, 80 mil pesos. No hay apoyo del Estado, no hay subvención del Estado. Por ejemplo, en general las mujeres con síndrome de Turner tienen una afección auditiva y se requiere el poder comprarse estos audífonos que se colocan, todo particular. Las afectaciones de, perdón, de osteoporosis en las mujeres con síndrome de Turner es muy alta. Tampoco hay un apoyo para el tratamiento. Las necesidades de compras hormonales, tampoco nada. En fin, el acceso al tratamiento para las mujeres con síndrome de Turner, de hecho el diagnóstico es muy escaso. En general los pediatras en Chile no se dan cuenta que una mujer tiene síndrome de Turner. Digo una mujer porque el síndrome de Turner hay que recordar que afecta solo a las mujeres. No ha entrado mucho mi correo estos días, así que lo voy a mirar. Un saludo a Daniel Spector. Sí, efectivamente todo hay que hacerlo particular, y va a seguir siendo así con la ley. ¿Ya? Eso es súper importante decirlo. La ley de autismo, recuerden que una vez que se promulgue, que no va a ser antes de abril del próximo año, entra en rigor al año siguiente. Pero cuando entra en rigor, está pensado en la población con TEA nivel 1, con baja severidad, y yo creo que van a poder atender más o menos como al 20-25% de la población con TEA. Y los servicios que le van a proponer, la verdad es que van a ser no inútiles, pero sí con una mirada que no va a servir, porque está basado en este modelo psicosocial que les digo, excluyendo el modelo biomédico. Ah, estimulación infantil, ya. Un saludo a Marce. Ya, y me faltó un tema, no, parece que no lo vamos a alcanzar a tocar, que era el tema de si se puede evitar la severidad. ¿Ya? No, la severidad no se puede evitar. ¿Ya? La persona TEA nivel 1, TEA nivel 2, TEA nivel 3 no va a cambiar porque hagan un tratamiento o hagan otro. No se puede evitar el TEA nivel 3. Hagan lo que hagan, gasten lo que gasten. Si tu hijo o tu hija es TEA nivel 3,
toda la vida va a ser TEA nivel 3. Lo que generalmente ha ocurrido es que en la etapa de 1 a 4 años son diagnosticados con TEA nivel 3 porque, por ejemplo, no habla. Pero después de la intervención empiezan a hablar, entonces obviamente cambia el paradigma del diagnóstico. Pero no hay nada que se pueda hacer a nivel terapéutico, a nivel de medicamentos, para cambiar el nivel de autismo de una persona. Eso no va a cambiar. Esa es también una cosa que tratamos de que en el Congreso lo entendieran y no lo quisieron entender. Y digo no lo quisieron entender porque se les entregó argumentos indesmentibles. Pero quedó instalada la idea de que sí se podía cambiar el nivel y eso es incluso una crueldad. O sea, pretender que una persona TEA nivel 3 hable es una violencia, es inhumano. Eso solo va a traer puras desgracias. Y lo mismo, pretender que una persona, por ejemplo, TEA nivel 1 no tenga severidad, es un absurdo. Es como decir a una persona que tiene cáncer que no la tenga. No puede no tenerlo. Si ya tiene cáncer, no puede no tenerlo. Salvo obviamente los tratamientos que son invasivos. Entonces, la severidad no se puede cambiar. No es evitable. Tú no puedes hacer que una persona que no habla, hable. No hay ninguna manera. Porque no es que no habla porque lo decidió en su mente. Es que toda su estructura neuronal, y cuando hablamos de neuronas hay que recordar una cosa. Nosotros no tenemos neuronas solo en la cabeza. Eso también es un error. Nosotros tenemos neuronas, por ejemplo, que nos ayudan a mover los músculos, las manos, los dedos. Ahí hay neuronas específicas que tienen que ver con la motricidad. Cuando hablamos de la red neuronal, hablamos desde las neuronas que son para la motricidad, para la conducta, para el trabajo de las hormonas, etc. Tenemos neuronas en todo el cuerpo, no solo en el cerebro. Entonces, el autismo es un trastorno que afecta la red neuronal. De hecho, tiene una red neuronal que generalmente es diversa frente a la red neuronal de otra persona. Ahora, obviamente, no existe una persona que tenga una red neuronal como otras. Por eso que decir neurotípicos es un absurdo. Y decir neurodivergente también es un absurdo. Porque todas las personas tienen una red neuronal que es la que se ha formado y la que hace que tú seas tú y yo sea yo. Si todos tuviéramos una red neuronal igual, todos seríamos la misma persona con la misma personalidad y las mismas características. No somos así porque cada individuo, varón o mujer, con trastorno del espectro autista o sin trastorno del espectro autista, desarrolla una red neuronal que es la que te permite tener tu personalidad. Un saludo a Romina Farías. Por eso, que cuando nosotros decimos que no existe la neurodiversidad, es porque no existe una persona que sea neurotípico, porque todos somos diferentes. Y sí existe personas que tienen un trastorno. Y mientras sigamos negando que existe un trastorno, lo que estamos haciendo es humillar a las personas que tienen un trastorno, es evitar que tengan una calidad de vida mejor. Estamos en el 2022. Mi hijo recibió su diagnóstico hace 11 años atrás. Todavía no hay ninguna manera que alguien me pueda responder qué pasa con él cuando yo me muera. No hay una forma de responderlo. Porque todas las políticas públicas están apuntadas a algo que no sirve para las personas que tienen severidad. ¿Cómo le decimos a las personas que no tienen un trastorno? Que no lo tienen nomás por así, punto. Pero es que cuando tú colocas el tópico neurotípicos, estás hablando un absurdo. Porque no existe el neurotípico. Todos somos diferentes. Neuronalmente, cada uno, para poder tener nuestra personalidad, para poder tener nuestros gustos, las cosas que nos hacen felices, las cosas que nos hacen tristes, tenemos una red neuronal única e inigualable. Por eso somos diferentes. Y eso es una estructura que hace, por ejemplo, en mi caso, yo no soy una persona con grandes habilidades motrices. Si tú me pones ¿cómo se llama? A coser un botón, lo voy a coser y me va a quedar bien. Visualmente horrible, pero va a quedar bien, va a funcionar. En cambio, otras personas van a coser el mismo botón y les va a quedar hermoso y funcional. Bueno,
¿A mí me hace neurotípico y a la persona neurodivergente? No, es que simplemente somos personas que somos diferentes. No existe alguien que sea igual a otro. Efectivamente, diste una frase que es buenísima, muy buena. Ella dice, Anakiane, dice, tan cierta la frase de la película Joker, lo peor de tener un trastorno es que la gente espera que actúes como si no lo tuviera. Bueno, lamentablemente, a pesar de todos los cambios positivos que se ha logrado hacer a la ley de autismo, porque sí se han hecho cambios que son súper positivos, sí quedó instalada la idea de pretender que las personas TEA actúen como si no tuvieran TEA. Y eso es lo que ha llevado que durante todo el 2022, hasta el día de hoy, el Ministerio de Educación no es capaz de responder por qué y cómo solucionar la suspensión, restricción y expulsión de personas que tienen trastorno del espectro autista, tanto de colegios con PIE como de escuelas especiales. Porque se está pretendiendo que las personas TEA actúen como si no tuvieran trastorno del espectro autista. Y eso es una crueldad. Eso es inhumano. Chile está cometiendo un acto de violación a los derechos humanos con eso. Pero como les dije, no hubo caso que entendieran eso. Y entregamos argumentos, de verdad, que estuvimos en muchas reuniones. Pero aquí pesó más la ideología de algunas agrupaciones versus los argumentos. Y aquí no se trata de que yo tenga la razón o Autismo Severo tenga la razón. Se trata de confiar en los argumentos, confiar en la evidencia. Vamos a cometer actos de crueldad con el autismo. De hecho, lo estamos cometiendo. Durante el 2022 se han cometido actos de crueldad hacia las familias que tienen hijos con TEA nivel 1 en escuelas con PIE, y se han cometido actos de crueldad con personas, con familias que tienen hijos con TEA nivel 2 y 3 en las escuelas especiales a lo largo de todo Chile, porque esto ha pasado desde Arica hasta el último rincón de Chile en Punta Arenas y la Antártica. Bueno, en la Antártica no, porque en general es difícil que hayan llevado a una persona con TEA a la Antártica, pero de Arica a Punta Arenas sí ha pasado. Ha habido discriminación, ha habido suspensión, ha habido restricción horaria. Hay familias que están llevando a su hijo 1 hora a la semana al colegio. ¿Qué oportunidad educativa es esa? ¿Qué oportunidad de desarrollar habilidades blandas para la vida es esa? Ninguna, cero. Eso es una crueldad. O sea, no me pueden decir que eso no es real porque eso está pasando. No puede ser que me digan que no es verdad, que están amedrentando a las familias, amenazándolas con mandarles el asistente social, porque eso es real, eso está pasando en Chile. No estoy hablando de lo que pasa en Perú, en Argentina, yo estoy hablando de mi país. En Chile se está atacando a las familias con trastorno del espectro autista. Mira, otra persona más que cuenta exactamente lo que estoy diciendo. Cintia Andrea dice, a mí me pasaba que me llamaban todos los días que fuera a buscar a mi hijo al colegio. Bueno, eso pasa porque queremos que las personas TEA actúen como si no tuvieran trastorno del espectro autista. Y eso es una imbecilidad, eso es una crueldad, eso es inhumano. No le puedes pedir, por ejemplo, yo no veo que una persona ciega le pida que actúe como una persona que ve, porque habría que ser imbécil para pedir eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué a las personas con TEA, a diferencia, por ejemplo, de las personas con TDAH, se les exige un comportamiento que no pueden tener? No pueden tener si nuestras hijas, nuestros hijos, niños, niñas, adolescentes y adultos no eligieron tener TEA. No quieren. Yo creo que lo más probable es que no quieren tener TEA, pero los estamos obligando a vivir como si no tuvieran TEA. Y eso es inhumano. En eso no me pueden decir que estoy equivocado, porque por algo se ha suspendido a tanta gente a lo largo. De hecho, este es el año en que más suspensiones han habido. Y es que también, además de lo que tú estás diciendo, Daniel, es que el tema es que están amenazando a las familias. Entonces hay muchas familias que no están escalando la situación, porque tienen miedo que les vayan a quitar a sus hijos o a sus hijas. Porque la amenaza de mandarte al asistente social es para evaluarte como cuidador o cuidadora. Te están cuestionando el cómo eres tú como padre o como madre. Porque te quejas de que están discriminando a tu hijo. Esa es la respuesta de nuestro país como Chile. Yo no veo que una persona que, por ejemplo,
Pucha, que otra vez voy a no, es que no quiero colocar de nuevo el ejemplo de la homosexualidad, pero yo no veo que a las personas homosexuales las echen del colegio por no ser heterosexual. Bueno, ¿por qué a nuestros hijos sí? ¿Me entienden? A nuestros hijos se les echa de los colegios, se les suspende, se les expulsa por comportarse como personas teas. Y eso no es justo. Sí, eso tienes toda la razón, Patricia. A las escuelas especiales se les paga muy poco, muy poco. Es absurdo lo que se les está pagando, es muy poco. Como dice Marcela, si tú a un ser humano le restringes acceder a educación y lo tienes todo el año sin poder aprender a sociabilizar, aprender a tener ritmos de trabajo, etcétera, etcétera, después tú no le pidas que vaya al colegio de vuelta y se sienta bien. Sobre todo si en el colegio te han agredido verbalmente. Porque siempre hay una agresión verbal detrás de una suspensión. A veces la gente se olvida que las personas teas escuchan. De hecho, yo les recuerdo que hay un examen para determinar precisamente y discriminar que si eres autista o no, que no puedes tener problemas auditivos. Entonces, nuestros hijos, nuestras hijas escuchan. Entonces, por favor, tengan cuidado con las palabras que usan. Hablar de es que este niñito, es que se comporta como un animal, viejo, te está escuchando lo que le dices. ¿Cómo quieres que después al día siguiente no llegue lleno de rabia al mismo lugar donde lo han tratado de manera inhumana? Es que es ilógico. Es que eso es lo que está pasando, Cintia, y ha pasado todo el puto año. Todo el año han hostigado y hostigado a las familias. Yo no entiendo. En eso, por ejemplo, yo nunca he podido entender por qué en ese punto todas las agrupaciones no se han unido en una sola voz. No, se han quedado callados. Y siguen con la tontera, no, es que nuestros hijos son especiales, que esta es una manera de sentir. Viejo, a todo el mundo siente que su hijo es especial. Pero estamos hablando de un problema concreto. Concreto. ¿Por qué ahí no hay unión? Y ahí sí, es que es... O sea, hay suspensión de personas T a nivel 1, 2 y 3. O sea, es que no hay espacio para la ambigüedad. ¿Y qué pasa eso? Pasa esa sensación de que muchos padres dicen, ya sabes qué, no más. Y sacan a sus hijos del sistema. Mira, para la gente que dice que yo exagero con el tema de que les cuestionan la tutoría de padres. Amelia Campos Huerta dice, a mí me mandaron al tribunal de familia por las crisis. Entonces, o sea, ¿se dan cuenta que esa es la forma de hacer callar a los padres cuando se quejan por la suspensión horaria? Es que no puede pasar, ¿cachai? No puede pasar. Y esto ha pasado colado todo el año 2022. Todo el año, esto ha pasado todo el año. Es que, ¿cachai? Que dicen que yo exagero, que soy muy catastrofista, bla, bla, bla. La verdad, me vale madre lo que digan con respecto a eso. Pero casos como el de Amelia es el que corroboran que estamos diciendo la verdad. No puede ser que la amenaza de quedarte callado frente a la reducción horaria sea que te van a mandar al tribunal. O sea, no te dicen que te van a mandar al tribunal, pero te dicen, ya, entonces le van a mandar al asistente social a su casa, que es sinónimo que esto va a terminar en el tribunal. Entonces, ¿qué hacen muchas familias? Sacan al niño o la niña al colegio, no se relacionan más con el entorno educativo y se quedan en la casa. ¿Eso es justo? ¿Eso es lo que debiera ser Chile como país? ¿Terminar con nuestras hijas, nuestros hijos encerrados en la casa? No, yo creo que no. Un saludo a Kensuke Mura. Un saludo a Real de Final. Es que efectivamente, pues, si nuestros hijos nos están escuchando, si tú, por ejemplo, a mi hijo Daniel, cuando nosotros empezamos a hablar mucho con la mamá con respecto a alguna cosa que pasaba en el colegio o algo, Daniel se enojaba y hacía crisis. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que dejar de tocar el tema porque claramente le molestaba. Si nuestros hijos escuchan todo. Es que finalmente el tema de la ley del cuidador
Yo tengo mi reparo. No he podido todavía meterme mucho en eso, pero tengo mi reparo. De lo que he podido ver hasta ahora, tengo mis dudas. Un saludo a Marisol Sáez. Es que efectivamente, es que no es justo. Espera un poquito. No es justo que a las familias con hijos con TEA se les amenace con quitar finalmente la tutoría sobre nuestros hijos. ¿Que a dónde los van a llevar? ¿Al Sename? ¿En serio? ¿Ustedes creen que en el Sename nuestros hijos van a estar mejor en un hogar de niños? ¿Saben a dónde llevan generalmente a las personas con TEA cuando se los quitan a la familia? A hogares de ancianos. Y sé de lo que estoy hablando. Es que no es menor lo que tú dices, pues Cintia. Si una persona se siente amedrentada, claro, llega un momento que ya deserta del sistema. Muchas gracias a Vivi. Sí, bueno, son cosas que pasan, Romina, lamentablemente. Lamentablemente, Gaby, esos comentarios de abuelos criticando a sus hijas o a sus hijos por cómo se comporta su hijo TEA, su nieto TEA, lamentablemente es algo que hay que buscar la manera de cortarlo. Es que eso es lo que deberíamos solucionar. Uno hubiera esperado que la ley solucionara eso. La ley de autismo que se está tratando. De que las familias no sientan temor. Pero lamentablemente en ese sentido la ley no logramos que ciertas indicaciones prosperaran. Tratar de que prosperen ahora es un absurdo porque si no esta cuestión no va a salir nunca. Mejor que salga algo no tan bueno, pero que salga algo que después podamos modificar. ¿Ya? En eso sí nos vamos a poner las pilas desde el día 1 que salga aprobada, como salga, ojalá que salga de la mejor manera posible. Eh, inmediatamente hay que sentarse a trabajar en todas las cosas que quedaron pendientes, en todas las cosas que van claramente a causar un problema y empezar a trabajar de inmediato para tratar de evitar, porque recuerden que, como les dije, una vez que se promulgue hay un año para que la ley entre en funcionamiento y en el caso de algunos servicios públicos, desde que entre en funcionamiento, un año más. Entonces tenemos 2 años para encontrar una manera de hacer reformas y así evitar que la ley vaya a causar perjuicios. Uy, no me quería pronunciar con respecto a ese tema del presidente Boric. Permiso. Pero sí, yo participé en una mesa de trabajo cuando el presidente Boric estaba en segunda vuelta. Y uno de los compromisos era que en los 100 primeros días se iba a derogar el decreto 66 y el decreto 77 del Ministerio de Educación, con lo cual íbamos a evitar que las personas TEA nivel 3 y nivel 2 se les cancelara la matrícula en las escuelas especiales por no poder aprender un oficio. Y además iba a cambiar este modelo de hacerles clases como si estuvieran en una escuela regular. Pero estamos en 27 de diciembre del 2022 y el decreto 66 y el decreto 77 nunca fueron eliminados. TDAH es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? No. Hola. Tengo que inyectar a mi hija. ¿Estás leyendo los comentarios? Sí. ¿Cómo te ha ido hasta ahora? No sé, más o menos. Hay más gente que otros días. Parece que no estaba tan aburrido como estos días. Esta es la jeringa con la hormona. Ya, o sea, ya hay videos de eso, sigue su canal para que lo vean. ¿Qué? Pero eso te viene bien.
Vamos a hacer un video donde muestra un poco cómo se hace esto de poner la hormona. Suelta el brazo. No, suelta el brazo. Es que lo tienes un poquito tenso. Ahí para que lo vean cómo es. Ay. Ya, no te muevas. Ya. ¿Te dolió? Ay, algo. ¿Algo? Ya. Esto es muy parecido a la inyección de la insulina, pero no inyecta insulina, es la hormona del crecimiento. ¿Y Si por ejemplo este tubo ya le queda como para un cuarto de dosis siguiente. ¿Insulina? Es otra cosa para otra enfermedad. ¿Qué enfermedad? Diabetes. ¿Qué es el diabetes? Tú no la tienes. Quédate tranquila. Toma. Estoy equivocado. ¿Qué es el diabetes? Diabetes. ¿Qué es eso? Una enfermedad que se produce por mal trabajo del páncreas. ¿El patrio? Páncreas. ¿Qué es eso? Un órgano memocito que usted tiene al lado de acá. Todas las personas tienen el acá. Hay que meterlo al refrigerador. Cierrame la puerta. Ok. Ya. Ahora sí. Un saludo a Jime. Un saludo a Paola Alejandra. Un semestre suspendido. Yo conozco gente que está suspendida desde marzo. Así que, y han cobrado lo más terrible es que han cobrado la subvención todo el año como si hubieran asistido. Sí, podrían capacitar en TEA. El problema es qué visión del TEA. Si ese es el tema. ¿Vamos a capacitar el TEA de televisión o el TEA real? Un saludo a Andrea Natalia. Un saludo a Daisy Cáceres. ¿Qué tiene que ver el comunismo en esto? Aquí hablamos de autismo y del síndrome de Turner. Nada que ver el comentario. Ay, no, qué estúpido el comentario, de verdad, no. Yo te recuerdo que el gobierno anterior era de derecha. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Me va a decir que Piñera es comunista. Es absurdo el comentario. Y de verdad, acá hablamos de autismo y del síndrome de Turner. No tiene nada que ver. ¿Les quitaron apoyo en qué? La ley nunca ha tenido financiamiento. ¿Cuál apoyo? Es que nunca ha existido apoyo a las familias. Yo no sé qué estás hablando. Nunca en la ley ha habido un artículo que tenga que ver con apoyar a las familias. Nunca. En ninguna parte de la ley jamás estuvo eso. Nunca. Ya. Bueno, muchas gracias por escuchar. Oye, son 7 para las 10. ¿Cómo no me dicen que ya ha pasado tanto rato? Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por pasar por acá. A las casi 100 personas que se ven, deben ser bastante más. Muchas gracias por haber escuchado esto. Este video va a quedar en el canal de Iristo Juega, en la lista de reproducción mañana. Ahí lo pueden volver a escuchar si es que lo quieren. Recuerden que hoy día estuvimos hablando sobre por qué no existe el descubrimiento del origen del autismo y si se puede o no evitar la severidad. Nos vemos el viernes para seguir hablando sobre autismo, sobre el síndrome de Turner. Aunque, aguanta, estamos a 27. 28, 29, 30, 31. Ah, pero todavía no es año nuevo. Así que todavía hay tiempo. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Y nos vemos. Cuídense. Chao, chao.